¿Cuándo se extingue la obligación de pagar la pensión de alimentos? La pensión de alimentos es una figura muy importante en el derecho de familia, sobre todo tras un divorcio, porque todos sabemos y hemos oído hablar que cuando se produce un divorcio y hay hijos menores, pues se establece una pensión de alimentos a su favor. ¿Quién es el titular de este derecho? El titular son los hijos, no el otro progenitor. El otro progenitor, lo que pasa es que sobre todo cuando los hijos son menores, sí va a ser quien recibe la pensión y la administra, pero debe ser en beneficio de los hijos. ¿Qué cubre la pensión de alimentos? Pues no solo el alimento, la comida, sino también la vivienda, la educación, la ropa, la sanidad, es decir, son todos aquellos gastos que necesita el hijo para adquirir un desarrollo integral. ¿Quién está obligado a pagar la pensión de alimentos? Pues en un divorcio normalmente va a ser el progenitor no custodio, es decir, el progenitor custodio van a vivir con él y este progenitor va a ser quien se haga cargo de los gastos de la vivienda, de alimentación y demás. Y el no custodio, el padre o la madre que no está con los hijos, paga una pensión de alimentos que se va a cuantificar según sus ingresos, es decir, según su capacidad económica, para contribuir a esos gastos. ¿En qué lugar o dónde se establece la pensión de alimentos? Pues si el divorcio se produce de mutuo acuerdo, la pensión de alimentos se establece en el convenio regulador, que se aprueba judicialmente, y si el divorcio ha sido contencioso, se va a establecer directamente en la sentencia. ¿Cuánto dura la pensión de alimentos? Pues no se extingue cuando los hijos llegan a su mayoría de edad, sino que hay una serie de causas por las que se puede solicitar la extinción, pero normalmente lo habitual es que se extinga cuando el hijo o los hijos adquieren su independencia económica, es decir, que tienen un trabajo estable con unos ingresos suficientes que le permitan vivir, que se pueda pagar su vivienda, se pueda pagar su alimentación y pueda hacer una vida totalmente independiente sin ayuda. ¿Se puede modificar la pensión de alimentos? Pues sí. Si se produce un cambio sustancial, es decir, un cambio importante en la capacidad económica de alguno de los cónyuges, se puede solicitar una modificación de estas medidas. Todo esto, este cambio de las circunstancias, hay que demostrarlo. No vale con decir yo creo que. Hay que demostrar que se ha producido realmente un cambio. ¿Qué pasa si el obligado a pagar la pensión de alimentos deja de pagarla? Pues se le puede reclamar las cuotas que deje de pagar con intereses y además si estos impagos son reiterados y además se hace, como diríamos aquí en La Mancha, se hace adrede, que lo haces aposta, que eres consciente que podrías pagarla pero no quieres, puedes incurrir en un delito, ¿vale? Que lleva incluso pena de cárcel. El máximo es de 1 año, no se cumpliría normalmente, pero conlleva una pena de prisión o multa. ¿Cuáles son las causas que extinguen la pensión de alimentos? Pues vienen recogidas en el artículo 150 y 152 del Código Civil. En primer lugar está el fallecimiento, tanto del alimentista como del alimentante, es decir, de quien tiene derecho a recibir la pensión o de el que está obligado a pagarla. Está claro que si uno de los dos fallece, la pensión se extingue. También se extinguiría cuando el obligado a pagar la pensión de alimentos se produzca un cambio económico tan importante que no tenga suficiente ni para cubrir sus propias necesidades. Pero esto hay que solicitarlo y demostrarlo. Normalmente lo que pasa es que aunque el Código Civil dice que en este caso cesaría la obligación, normalmente si es un cambio temporal, porque hayas perdido el trabajo o por alguna situación similar, que estés de baja, lo que se va a hacer es suspender temporalmente esta obligación y se reanudaría cuando vuelvas a tener un trabajo como el que tenías antes o
o se modificarían en relación al cambio de situación. La causa habitual, como ya he comentado, de la extinción de la obligación de pagar la pensión de alimentos sería que el hijo alcance independencia económica, es decir, que tenga un trabajo estable, duradero y con unos ingresos suficientes para permitirse vivir de manera independiente. Si, por ejemplo, está estudiando y tiene unos trabajos esporádicos que le permiten o que le ayudan a pagarse los estudios, esto no se considera independencia económica, ¿vale? Como digo, debe ser un trabajo estable y con unos ingresos suficientes. Y esto tiene que valorarlo el juez. Otra de las causas que vienen establecidas en el Código Civil para extinguir la pensión de alimentos es que el alimentista, es decir, el que tiene derecho a recibir la pensión de alimentos, incurra en una causa de desheredación. Estas causas pues son cosas graves. Por ejemplo, que el alimentista intente matar al progenitor o le agreda de manera grave o lo acuse de un delito que en realidad no haya cometido. Es decir, se trata de causas graves de agresión, ya sea física o ya sea moral. Luego hay otras causas que está estableciendo la jurisprudencia en interpretación de estos artículos porque las consecuencias son similares a alguna de estas causas. Por ejemplo, sería el caso de que el hijo no aproveche los estudios, es decir, que haga el nini, como decimos ahora mucho, o que no tenga ya edad de trabajar, no esté estudiando y tampoco esté buscando empleo. Pero esto hay que demostrarlo, no vale con decirlo o considerar que no lo está haciendo, hay que demostrarlo. Últimamente también el Tribunal Supremo ha considerado que cuando ha cesado la relación entre el progenitor obligado al pago y el hijo, es decir, no tienen relación ninguna, no se hablan, no se comunican, no saben ninguno nada de la vida del otro, y la culpa es del hijo, ¿vale? El padre o el progenitor no custodio no ha hecho nada que se le pueda considerar culpable para que haya cesado esa relación, también se puede solicitar la extinción de la pensión de alimentos. Pero ya te digo, todas estas causas, excepto la muerte del alimentante o del alimentista, que eso no tiene vuelta de hoja, las demás causas son valoraciones jurídicas que las tiene que hacer un juez. Por lo tanto, para considerar extinguida la pensión de alimentos, debe haber una sentencia firme que diga que se ha extinguido la pensión de alimentos. En otro caso, mientras que esto no exista, el alimentista, es decir, el que tiene el beneficio de los alimentos, podría solicitarlo judicialmente. Es decir, puede reclamarlos y el obligado al pago tendrá que hacer frente a la pensión de alimentos. Además, la pensión de alimentos se va a extinguir desde la fecha de la sentencia. Si tiempo antes ya, por ejemplo, el hijo había obtenido un trabajo que le permite vivir independientemente, mientras que el juez no haya dictado una sentencia que diga que se ha extinguido la pensión, podrían reclamarse los alimentos. ¿Se extingue la pensión si el hijo se va a vivir solo? Pues también depende. Si se va a vivir solo pero sigue estudiando y necesita ayuda económica de sus padres para poder estudiar y poder vivir, esto no se considera vivir solo independientemente. Si que tiene un trabajo estable y puede mantenerse de alimentación, vivienda, ropa, etc., sí se extinguiría la pensión. Pero ya digo que lo más seguro y lo más aconsejable es que lo diga un juez. Si hay acuerdo entre las partes y tanto los hijos como los dos progenitores consideran que el hijo ya es independiente y ya no es necesaria la pensión, mientras que no haya problema y mientras que nadie los reclame judicialmente, pues no pasará nada.
pero ya te digo que hay una sentencia que dice que existe la obligación de pagar esos alimentos. ¿Y qué pasa si el hijo se casa? Pues volvemos a lo mismo. Cuando se produce el matrimonio, implica la creación de una unidad familiar independiente que se autoabastecerá económicamente. Pero volvemos a lo mismo, como ya digo, mientras que haya una sentencia que diga que hay que pagar alimentos, si se reclaman, debe ser un juez el que valore si realmente se debe extinguir o no. ¿Y qué pasa si el hijo ya es mayor de edad y decide vivir con el progenitor que tiene la obligación de pago? Pues obviamente, si viene a vivir donde el progenitor obligado al pago ya le está pagando la vivienda, le está pagando los alimentos, le está pagando la ropa, el médico, pues se podría extinguir la pensión de alimentos. De hecho, según sean los ingresos de cada progenitor, incluso se podría solicitar el pago de la pensión de alimentos al otro progenitor que antes la recibía. Pero volvemos a lo mismo, lo tiene que valorar un juez. Y ya si encima el hijo tiene una discapacidad que no le permita obtener un trabajo con unos ingresos suficientes y no pueda ser independiente por su discapacidad y necesite ayuda económica para su vida, pues esta pensión de alimentos se alargará mientras que el hijo lo necesite. Espero que te haya aclarado un poco las cosas, pero ya sabes que si tienes dudas o quieres hacerme alguna pregunta, me lo puedes dejar en comentarios o te puedes poner en contacto directo conmigo.